importante, muy interesante, ¿no? Y esa ciencia es la estadística, ¿no? En ese sentido, habíamos comenzado a ver, ¿no?, inicialmente lo que es la estadística y fundamentalmente, bueno, hemos ido definiendo lo que es la estadística, ¿no? Posteriormente hemos ido viendo una de las grandes partes de lo que significa la estadística en su conjunto, ¿no? Entonces, ahora vamos a continuar, ¿no? Vamos a ver esta parte de lo que significa la investigación científica y concretamente, ¿no?, vamos a abordar la metodología de la investigación. Pero antes de comenzar, a ver, estamos 15, en sala estamos 15 participantes, ¿no? Seguramente, bueno, ya es un poco tarde, hemos tenido problemas, decía, sin embargo, ya nos hemos podido conectar en ese entendido. A ver, yo creo que, bueno, vamos a continuar nomás con nuestra temática, ¿no? Entonces, vamos a ir adelantando, señores maestrantes, ¿no? A ver, estaba haciendo un recuento de lo que significa la metodología de la investigación, ¿no?, comparando con lo que es la investigación científica. Y cuando hablamos de metodología, ¿no?, en la anterior sesión hemos abordado la estadística, ¿no? Cuando definimos la estadística, ¿qué es la estadística? ¿No? La estadística no es nada más, es una ciencia. Es una ciencia que nos proporciona ¿qué cosa? Nos proporciona un conjunto de métodos, ¿no? Un conjunto de métodos, ¿para qué? Para recoger información, para ordenar la información, para analizar la información, ¿no?, y para sacar conclusiones, ¿no? Y en última instancia, una vez que sacamos conclusiones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seguramente vamos a tomar alguna decisión, ¿no? Una decisión para solucionar un determinado problema o para reformular algunas cosas que no están bien, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hace la estadística y, ¿no?, en todo el proceso de investigación. También habíamos dicho en la anterior clase que la estadística se divide en dos grandes grupos. Por una parte, la estadística descriptiva y por otra parte, la estadística inferencial, ¿no? Entonces, cada una tiene sus características. Y inicialmente nosotros en la anterior sesión lo que hemos hecho es ver la parte de la estadística descriptiva, ¿no? La estadística descriptiva que tiene como característica describir todo lo que se ve o todo lo que existe dentro de un grupo, ¿no?, dentro de un contexto, diríamos, ¿no?, dentro de un contexto que estamos tomando para investigar, para hacer análisis, ¿no es cierto? Y en estadística hemos dicho que esos contextos o esos grupos de personas, de cosas, se llaman, tienen dos nombres concretos. O se llama población o se llama muestra, ¿no? ¿Cuándo decimos población? Cuando hacemos análisis, cuando asumimos que ese conjunto de personas, ese grupo de personas, es el todo, ¿no? Consiste en, abarca todo el estudio, todo el análisis, es el todo, ¿no? Es el conjunto de todos los individuos, se dice, ¿no? Esa es una población, mientras que una muestra no es nada más que un subconjunto de la población, o sea, una parte de la población, ¿no? Por eso se dice un subconjunto. Entonces son algunos conceptos que debemos tomar muy en cuenta para hacer análisis de la estadística, ¿no? Y la estadística, hacer análisis en la metodología de la investigación. Recordando siempre en la semana, en la clase anterior, ¿no?, nos hemos abocado un poco a hacer análisis o
Sí, analizar conceptos que permanentemente se van manejando en estadística, tales como, por ejemplo, hemos visto qué es un parámetro, qué es un estadígrafo, qué es población, qué es muestra, qué es población finita, qué es población infinita, qué es una variable, ¿no? Y cuando hablamos de variables, las variables se clasifican, ¿no?, en dos grupos también muy interesantes, ¿no? Variables cualitativas y variables cuantitativas, ¿no? A su vez, las variables cualitativas se subdividen en variables cualitativas nominales y variables cualitativas ordinales. Y las variables cuantitativas de igual manera se dividen en dos grandes grupos. Uno que son las variables cuantitativas discretas y por otra parte tenemos las variables cuantitativas continuas, ¿no? Y cada uno tiene su característica, ¿no? Eso hemos visto. Una vez hechas esas definiciones, ¿no?, de algunos conceptos interesantes de la estadística, también lo que hemos hecho es plantear o hemos visto cómo se organiza la información, ¿no? Nos interesa a nosotros. Como investigadores tenemos que saber ordenar, tenemos que saber organizar la información, ¿no? En ese sentido, lo que hemos hecho en la anterior clase era aprender a crear un cuadro de distribución de frecuencias, ¿no? Hemos aprendido a crear un cuadrito de distribución de frecuencias. El tiempo no nos ha dado para más. Hubiésemos querido también ver en qué consisten las medidas de tendencia central. ¿No es cierto? Las medidas de tendencia central que tienen, que permanentemente nosotros en nuestro trabajo, en nuestro estudio, vamos manejando estos métodos, estas técnicas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de medidas de tendencia central, ¿no?, generalmente los relacionamos con promedios, porque las medidas de tendencia central tienen esa característica, son promedios, o sea, nos van a mostrar el punto medio de un conjunto de datos, ¿no? A ver, voy a compartir rápidamente un texto que habíamos visto en la anterior clase, perdón. Hola, hola, estamos compartiendo el texto, ¿se ve? Hola. Sí, se ve. Ya, muy bien, a ver, pero creo que no es el texto que estoy tratando. Ya, ahora sí. No, entonces a ver, rápidamente vamos a abordar el tema que el tema que quiero mostrar. ¿No? Medidas de tendencia central, ¿no? Y dentro de las medidas ¿qué son las medidas de tendencia central? Son promedios, es decir, ¿no? Y entre las medidas de tendencia central vamos a encontrar varias clases de medidas de tendencia central. Por ejemplo, tenemos la media aritmética ponderada, la mediana, la moda, la media armónica, la media geométrica, la media cuadrática y los cuantiles, ¿no? Entonces, esos métodos, ¿no?, pertenecen a lo que son las medidas de tendencia central, ¿no? Y un método que permanentemente utilizamos es la media aritmética, ¿no?
¿Y qué es la media aritmética? ¿No? Aquí dice, es el promedio más utilizado para usos prácticos. ¿No? La media aritmética de un conjunto de datos es simplemente su valor promedio y se define como la suma de todos los valores del conjunto de datos, dividido entre el número total de datos. O sea, la media aritmética es eso, es la sumatoria de todos los valores del conjunto de datos y que debemos dividirlo entre el número total de datos, ¿no? En eso consiste la media aritmética, ¿no? Y cuando hablamos de media aritmética, hay varias fórmulas, ¿no? Dependiendo del enfoque que estemos dándole. Por ejemplo, hay media aritmética para una población, hay media aritmética para una muestra. Y también hacemos otra consideración. Va a haber media aritmética para datos no agrupados y también vamos a tener media aritmética, vamos a poder calcular la media aritmética para datos agrupados, ¿no? Entonces, dependiendo de la característica o del tipo de media aritmética que a nosotros nos pidan, vamos a elegir entre estas cuatro, ¿no? Aquí tengo 4 fórmulas y estas son las fórmulas para calcular la media aritmética, ¿no? Media aritmética para la población, para la muestra y cuando son datos no agrupados y datos agrupados. Una aclaración, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando estamos hablando de media aritmética de la población, ¿no? En esta fila de los datos no agrupados se está manejando un símbolo que es mu, ¿no? Entonces, mu representa media aritmética poblacional, ¿no? Pero cuando hablamos de muestra, la media aritmética se simboliza por una X con su basita encima, ¿no? Y no son Lice, nada. no se ve la pantalla, Lice. A ver, vamos a... Ya, un minutito, por favor. A ver. Ahora sí. Hola. Ya estamos compartiendo. Solo carpetas más Lice. No se ve, Lice. ¿Sí? ¿Se puede ver? Ya. Yo creo que sí están... se puede ver en la pantalla, ¿verdad? Vamos Lice, solo se ve carpetas, Lice. Licenciado, solo se ve las carpetas, el contenido, no se ve el archivo que está compartiendo, solo las carpetas nomás se ve. A ver, un minutito, por favor. Y ahora, señores maestrantes, ¿se puede ver o nada? Ahora sí, licenciado. Ya, Sí, gracias. positivo, licenciado. Muy bien, ¿no? Entonces aquí tenemos la media aritmética, ¿no? En sus distintas variaciones, ¿no? Decía, tenemos la media aritmética para la población, tenemos la media aritmética para la muestra y también tenemos la media aritmética para datos no agrupados, ¿no? Y para datos agrupados, ¿no? Son esas las variaciones que se tiene con la media aritmética. Les decía, por ejemplo, haciendo una comparación entre lo que significa la media aritmética para datos no agrupados, ¿no? Les decía, para una población
generalmente el símbolo es mu, ¿no? Mu parece una U, ¿no? Esa mu significa media aritmética poblacional, ¿ya? O sea, cuando nosotros calculamos la media aritmética para toda una población, no, vamos a, en los textos, ustedes van a ver seguramente este símbolo, que es mu. Entonces, eso nos da a entender a nosotros que es una media aritmética poblacional, de toda una población. Pero cuando nosotros veamos una X con su basita arriba, ¿no? Eso también es una media aritmética, ¿no? Es el símbolo de la media aritmética, pero es el símbolo de la media aritmética de una muestra, o sea, de un grupo pequeño, ¿no? Y en ambos casos, si ustedes se fijan en la fórmula, tiene características similares. Quiere decir, la media aritmética no es nada más que la sumatoria, ¿no? Desde un valor i igual a 1 hasta n valores de ¿qué? De la variable, o sea, de x sub i, ¿no? Quiere decir, la sumatoria de x sub i, que es la variable, dividido entre el número total de elementos. En este caso, cuando es para la población, seguramente de los elementos de la población. Por eso aquí está como denominador n mayúscula. Pero en la muestra, la fórmula es similar. La única diferencia está dada por el denominador, es n minúscula. Eso significa, ¿no?, la sumatoria de x sub i, ¿no?, que es la variable, entre el número de elementos que tiene la muestra, ¿no? Entonces, la única diferencia en la población, entre el número de elementos que tiene la población, y en la muestra, entre el número total de elementos que tiene la muestra. Y para datos agrupados, ¿no?, el símbolo aquí está manejándose como Y basa, ¿no? Y basa, tanto para población y para muestra. La diferencia cuando son para datos agrupados, ¿no?, también es una sumatoria. Sumatoria de x y, que es la variable, por f sub i. F sub i es la ponderación. En otras palabras, también se dice que es la frecuencia absoluta, ¿no? X sub i por f sub i, que es la frecuencia absoluta. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, ¿no?, inicialmente multiplicamos los valores de la variable por la frecuencia absoluta y al final tenemos que hacer una sumatoria, sumar todos esos valores, ¿no?, y luego dividirlo entre el número total de elementos de la población, si calculamos para una población. Y si calculamos para una muestra, va a ser, ¿no?, la sumatoria de x y por f sub i entre n minúscula, o sea, entre la muestra, ¿no? Esa es la única diferencia. Pero esa diferencia es abismal, es grande, ¿no? Porque una cosa es sacar una media aritmética para toda una población, ¿no? Es una población, ¿no?, generalmente es grande. Mientras que una muestra, ¿no?, eso es un grupo pequeño, o sea, un subconjunto. Bueno, ahí tenemos entonces las fórmulas. Ahora, vayámonos rápidamente a ver un ejercicio, ¿no? Calculamos la media aritmética para datos no agrupados, ¿no? Dice calcular la media aritmética simple de los datos, o sea, estos son los datos, ¿no? Esto para nosotros puede ser una población o puede ser una muestra, no hay problema. Si es población, n mayúscula, y si es muestra, n minúscula, ¿no? Los elementos de esa población o de esa muestra son 2, 4, 6, 7 y 9, ¿no? Entonces, las x sub i van a ser igual a ¿qué? A 2 más 4 más 6 más 7 más 9. O sea, tenemos que sumar, ¿no? Le hemos dicho la sumatoria. Sumamos. 2 más 4 más 6 más 7 más 9 es igual a 28, ¿no? ¿Y cuántos elementos tiene ese conjunto de datos, esa población o esa muestra? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos, o sea, n va a ser igual a 5, ¿no? Y utilizando la formulita que teníamos, ¿no? La primera estamos utilizando. Utilizando esa fórmula decimos que
La media aritmética, aquí es una media aritmética poblacional porque estamos simbolizándolo por mu, ¿no? La media aritmética poblacional es igual a la sumatoria de x y la sumatoria de la variable x sub i. X sub i, hemos dicho, hemos sumado, es igual a 28. 28 entre el número total de elementos, que es igual a 5. 28 entre 5 va a ser igual a 5,60. Esa es la media aritmética poblacional, ¿ya? Y si nosotros nos damos un poco, comparamos con los datos, ¿no? Ese 5,60 se va a encontrar entre el 4 y el 6, ¿no? Está casi en el lugar central, diríamos, ¿no? Por eso se dice que son medidas de tendencia central, tienden a estar en el centro, ¿no? Entonces, hemos calculado de esa forma una medida de tendencia central para datos no agrupados, ¿no? Y también hay datos sin agrupar en intervalos, pero a ver, vayamos a ver otro. Por ejemplo, este ejemplo, aquí es datos sin agrupar, pero en intervalos, dice. No están agrupados, pero están en intervalos, o sea, son tipos de café, A, B, C, D y E, ¿no? Son 5 clases de café, ¿no? Ese es el ejemplo. Y cada tipo de café tiene su precio, ¿no? El tipo A cuesta 6, el tipo B 7,50, el C 9, el D 11,50, el E 13. Esos son los precios por kilo. Pero también hay un dato más, dice las ventas por kilo. Y esas ventas por kilo, bueno, esas ventas por kilo nosotros lo vamos a simbolizar por W sub I, ¿no? Esas ventas por kilo representan algo así, son ponderaciones, ¿no? Del tipo A se han vendido 34,000 kilos. El del tipo B se han vendido 25,000. Del tipo C se han vendido 12,000, ¿no? Y así sucesivamente. Pero para calcular la media aritmética hemos dicho que debemos ponderar. Y ponderar significa multiplicar, ¿no? En este caso, multiplicamos el precio por las ventas, o sea, por la cantidad. Precio por cantidad. 6 por 34,000, 204,000. 7,5 por 25,000, 187,000. Y así sucesivamente, ¿no? El último, 13 por 30,000, 390,000, ¿no? Y como que, bueno, lo que hacemos posteriormente siempre debemos hacer la sumatoria, ¿no? En este caso, ventas por kilo, nosotros lo sumamos y es igual a 119,000. También tenemos que sumar las ponderaciones que hemos hecho, XI por W sub I, ¿no? Eso lo sumamos y el resultado es 1.096.500, ¿ya? Y ahí hemos desarrollado el ejercicio para calcular la media aritmética. Pero debemos también debemos tomar en cuenta cuál es la fórmula. Y la fórmula de la media aritmética para datos, media aritmética ponderada, en este caso se le está llamando ponderada, ¿ya? Es muy similar a lo que hemos visto en primera instancia, ¿no? Por ejemplo, aquí dice media aritmética X sub P, o sea, media aritmética ponderada. Si ustedes se fijan aquí, esta formulita tiene los siguientes elementos. X sub I por W sub I. Y esta W sub I significa ponderación, ¿ya? Y hace rato nosotros hemos visto estas formas, ¿no? Para calcular la media aritmética. Estas fórmulas hemos visto. Pero nosotros hemos visto con F sub I, ¿no? X sub I por F sub I, X sub I por F sub I. Pero también, ¿no? En algunos casos, en vez de F sub I, vamos a manejar como aquí, ¿no? Como en este ejercicio. En vez de manejar F sub I, manejamos W sub I, que en otras palabras, ¿no? También significa la ponderación,
esa W sub I también es ponderación, ¿no? Entonces, con esa aclaración, aquí lo que se hace es, dice, ¿no? La media aritmética de este conjunto, de este ejercicio es sumatoria de X sub I por W sub I, que es la ponderación, ¿no? Eso significa, si estamos hablando de sumatoria, tenemos que fijarnos en el último, en la última fila, ¿no? ¿Cuánto significa la sumatoria de X sub I por W sub I? 1.096.500. Eso es lo que reemplazamos en la fórmula. Aquí estamos reemplazando 1.096.500, ¿no? Y luego, en el denominador, vamos a tener que, vamos a anotar 119.000. Ese 119.000 significa la sumatoria de W sub I, ¿no? Esta sumatoria, 119.000, ¿no? Y luego hacemos la división, 1.096.500 entre 119.000, que es igual a 9,21. O sea, la media aritmética de este ejercicio es 9,21.000. ¿Y cómo podemos interpretarlo? Que el precio promedio de esta variedad de cafés, ¿no? de esta variedad de tipos de café, había sido, ¿no? El precio promedio es de 9,21. 9 bolivianos con 21 centavos seguramente. Y si nosotros nos fijamos en la columna de precio por kilo, aquí está, ¿no? Ese es el precio, ¿no? Y ese 9,21 se encuentra en la parte central del conjunto de datos, ¿no? Entre 6 y 13, ¿no? 9,21, ¿no? Entonces ahí podemos decir que la media aritmética es un punto, cuando calculamos la media aritmética no siempre se va a ubicar en la parte, no, en la parte central, diremos, ¿no? Pero no siempre en la parte totalmente media o central. Puede estar un poquito más allá o más aquí, ¿no? Dependiendo. ¿Ya? Pero la característica es que es un promedio y se ubica en la parte central del conjunto de datos. Y así, ahí no hemos visto entonces dos formas para calcular la media aritmética. Podemos también si nos vamos a poner a calcular algunas tablitas que tengo aquí, nos vamos a pasar el tiempo toda la noche ahí, pero simplemente decirles, ¿no? Por ejemplo, a ver dónde podemos ver ya un otro ejercicio por aquí, uno más, estos otros son para intervalos de clase. No, esto tiene otra explicación previa, ¿no? Por eso no lo puedo explicar. Ya, sin embargo, a ver, ¿no? De esa manera, entonces, nosotros vamos a poder hacer o manejar esta medida de tendencia central, que es la más utilizada, la media aritmética. Pero también hay otras medidas, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de la mediana, ¿no? Igual la mediana es otra medida de tendencia central que tiene sus características, ¿no? Igualmente se puede calcular la mediana para datos no agrupados, también para datos agrupados, ¿no? Y otra medida de tendencia central es la moda, ¿no? Entonces son esas tres medidas que permanentemente se van manejando en trabajos de investigación, ¿no? Aquí tenemos la moda. ¿Qué es la moda? La moda no es nada más que el valor, es aquel valor que tiene mayor frecuencia absoluta. O sea, ¿qué es la frecuencia absoluta? ¿No? Es el número, es aquel valor que se repite, ¿no? La mayor cantidad de veces en un conjunto de datos, ¿no es cierto? Eso es lo que habíamos dicho.
Y la moda, ¿no?, se define más o menos desde ese punto de vista. Se dice que la moda es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. ¿Ya? Y aquí, ¿no?, podemos hacer análisis de cómo calcular una moda para datos no agrupados, pero también calcular la moda para datos agrupados. Por ejemplo, aquí la moda. Este es un ejemplito, ¿no?, para calcular la moda. Este es el ejemplo, ¿no? Ahí tengo un grupo de datos. ¿No? Y los datos son el 2, el 8, el 5, el 7, el 4, el 5, el 2, el 8, el 5, el 7, el 4, el 5, el 6, el 5, el 6 y otra vez el 5. A ver, ¿cuál sería la moda? Bueno, aquí ya está indicándose, ¿no? Un poco para hacerlo de una manera sin equivocarnos, ¿no? Lo que aquí inicialmente se ha hecho es ordenar los datos de menor a mayor, ¿no? 2, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8. ¿No? Se lo ha ordenado. Y en ese orden nosotros ya nos podemos dar fácilmente cuál es la moda de este conjunto de datos. ¿No? La moda en este conjunto de datos va a ser el 5. ¿Por qué? Porque el 5 se repite más veces, ¿no? En su definición dice eso cuando hablamos de la moda. La moda es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, en este ejercicio, en este ejemplo, dice, ¿cuál es el valor que se repite más? El 5. Por lo tanto, el 5, en este conjunto de datos, ¿no?, la frecuencia absoluta que tiene, que se repite en mayor medida, digamos, es el 5. Y por eso se dice que es la moda. La moda se repite 5 veces, ¿no? Entonces, la moda se calcula así sencillito cuando tenemos pocos datos, cuando los datos no están agrupados. Pero cuando los datos están agrupados, ¿no?, tenemos que aplicar esta formulita, ¿no? Cuando los datos son muchos y cuando los datos están en intervalos, ¿no?, tenemos que aplicar esta fórmula, ¿no? La moda M sub O es igual a Y' sub I menos 1 más C sub I, paréntesis, ¿no? Ya digamos triángulo sub 1 dividido entre triángulo sub 1 más triángulo sub 2, ¿no? Estos, no recuerdo, pero son del alfabeto griego, son este triangulito, significa una letra. ¿Ya? Entonces, bajo esta, ¿no?, manejando esta fórmula, aplicando esta fórmula, vamos a calcular la moda para datos agrupados y más aún para datos en intervalos de clase. O sea, aquí está, en este cuadrito podemos ver nosotros, ¿no?, los intervalos, me refiero a esto. Entre 34 y 36, un intervalo. Entre 36 y 38, otro intervalo, ¿no? Son intervalos de clase, ¿no? Y la segunda columna son las frecuencias absolutas, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a poder calcular la moda para este tipo de datos. Les decía que para trabajos de investigación es importante manejar la media aritmética, la mediana y la moda, ¿no? Son 3 medidas en trabajos de investigación. Pero también hay otro tipo de medidas, las medidas de dispersión, ¿no? Medidas de dispersión, como dice su nombre. Estas medidas de dispersión lo que hacen es medir, ¿no?, la dispersión que existe en un conjunto de datos, ¿no? La dispersión que existe, la variabilidad que tienen los datos, ¿en torno a qué? En torno a una medida de tendencia central, podría ser, en torno a la media aritmética, a la mediana o a la moda, ¿no? Entonces, en función a esa medida de tendencia central se miden las medidas de dispersión.
Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Como elementos de, cuando hablamos de medidas de dispersión, también hay varios métodos que nos permiten calcular las medidas de dispersión. Por ejemplo, una medida de dispersión bien sencillita es el rango recorrido. ¿Qué es el rango recorrido? Es la diferencia entre el mayor valor de los datos y el valor menor. O sea, simplemente restar el valor superior o el valor mayor menos el valor menor. A eso le llamamos el rango o recorrido, ¿no? Y otro elemento, otro método para calcular las medidas de dispersión son la desviación media, ¿no? A través de la desviación media también nosotros vamos a poder determinar la dispersión de los datos, ¿no? La desviación media. Otra medida es la varianza. La varianza también nos permite medir la variabilidad de los datos, ¿no? Y aquí está, esta es la fórmula de la varianza, a través de esta formulita, ¿no? Y también tenemos otra medida que es la desviación típica, ¿no? Y la desviación típica lo definimos de esta otra forma. Esta es la fórmula. S es igual a la raíz cuadrada de xy menos la media, ¿no? Siempre en función a una medida de tendencia central. En este caso, menos la media aritmética, ¿ya? ¿No? X sub y menos la media aritmética elevado al cuadrado, ¿no? Y multiplicado por n sub i, ¿no? Y dividido entre n, que puede ser la población o también que puede ser la muestra, ¿no? Entonces ahí tenemos la desviación típica. Les decía otra medida que nos permite calcular las medidas de dispersión. También hay el coeficiente de variación de Pearson, ¿no? El coeficiente de variación de Pearson es otra medida que nos permite también determinar la variabilidad de los datos, ¿no? El coeficiente de variación va a ser igual a S sobre la media aritmética, ¿no? Entonces son fórmulas que nos van a permitir determinar o calcular las medidas de dispersión, la variabilidad de los datos, repito. Luego también hay otros tipos de medidas. Entonces, hasta ahora ya hemos visto, las medidas de tendencia central, por una parte, ¿no? Generalmente es relacionado con los promedios, los puntos medios del conjunto de datos, y también, ¿no? Rápidamente hemos visto las medidas de tendencia central, digo, las medidas de dispersión, ¿no? Aquellas medidas que miden la variabilidad de los datos, ¿no? En función a un promedio, a una medida de tendencia central, que puede ser la media aritmética, la mediana o la moda u otra medida de tendencia central, ¿no? Bien, después también existen medidas de forma, ¿ya? Y las medidas de forma también tienen su objetivo, ¿no? Conocer las medidas de forma. ¿Qué son las medidas de forma? A ver, aquí dice, es la apariencia externa de la distribución de frecuencias o de una colección de datos cuantitativos y bien dadas representada por el aspecto gráfico, ¿ya? Dentro de la forma se incluye simetría o asimetría. O sea, estas son las medidas de forma. Generalmente se los relaciona con lo que se llama la campana de Gauss. Algunos han debido escuchar. Conocemos, ¿no? La campana de Gauss. ¿No? Estas son campanas, ¿no? Y la campana de Gauss es una campana simétrica, ¿no? Pero cuando hablamos de medidas de forma, no todas las campanas son simétricas, sino algunas están inclinadas hacia la derecha, otras hacia la izquierda, ¿no? Entonces son curvas asimétricas, ¿ya? Y estas medidas de forma lo que nos permiten es hacer análisis nos sirven más para hacer cálculos en lo que significa estadística inferencial. Ya en estadística inferencial nosotros vamos a poder utilizar estas medidas de forma, ¿no? Para determinar, por ejemplo, porcentajes,
porcentajes, en función a esta campana de Gauss, determinamos porcentajes, ¿no? Un 98%, a ver, al hacer análisis de lo que también en esta parte tenemos que tocar, ¿no? Hablábamos de la validación de la hipótesis, por ejemplo, para validar la hipótesis, tenemos que saber, ¿no? Tenemos que conocer lo que significan estas medidas de forma, ¿no? Porque a través de estas campanas, de estas medidas que se llaman medidas de forma, vamos a poder hacer una validación de una determinada hipótesis, ¿ya? Por ejemplo, perdón, se dice que esta campana, ¿no? Está calculada casi en el 100%, ¿ya? De menos a más, ¿no? Tiende a ser el 100%, ¿no? Y cuando lo dividimos en dos partes, ¿no? Una parte representa el 50% y la otra parte representa el otro 50%, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones es que en determinados estudios vamos a tener que hacer la validación de una hipótesis, ¿no? Y tenemos que saber qué es básicamente una medida de forma, ¿no? Y así, entonces tenemos la estadística nos muestra una serie de medidas, una serie de métodos, ¿no? Que aquí rápidamente hemos analizado. Bien, ahora vamos a ver lo que es, ¿no? Lo que hemos programado para hoy, ¿no? La validación de los instrumentos de la investigación, ¿no? Más concretamente, la validación de los instrumentos de recolección de datos y también, ¿no? La validación de la hipótesis, ¿no? A ver, voy a compartir con ustedes entonces esta parte, ¿no? Cuando hablamos de validación de los instrumentos de investigación. A ver, un minutito, por favor. Ya, estoy compartiendo, ¿verdad? En pantalla, pasos para validar un instrumento de investigación. Hola, hola, hola. Hola, estoy compartiendo, señores maestrantes. Hola, hola, hola. Sí, licenciado, está compartiendo. Ya, muy bien, gracias. Bien, entonces otro tema que nosotros tenemos en nuestro módulo, ¿no? Cuando hablamos de metodología de la investigación, ¿no? Está relacionado con la validación de los instrumentos, ¿no? La validación de los instrumentos de investigación, ¿no? Y cuando hablamos de validar instrumentos de investigación, y concretamente, ¿qué es lo que tenemos que validar en un trabajo de investigación? En un trabajo de investigación lo que tenemos que validar es básicamente los instrumentos de recolección de datos, ¿no es cierto? Son los instrumentos. A ver, ¿qué instrumentos conocemos? Conocemos
El cuestionario es un instrumento que nos sirve para recoger información. El cuestionario, la encuesta, las guías de observación, listas de cotejo. ¿No? Hay una serie de instrumentos de recolección de datos, ¿no es cierto? Y cuando estamos desarrollando un determinado trabajo de investigación, ¿no? Lo que nosotros tenemos que saber es que ese instrumento no va a ser, tenemos que estar seguros que ese instrumento va a ser eficiente, va a ser eficaz, va a recoger, ¿no? Una información real, ¿no? Lo que queremos es que la información que nosotros recojamos, ¿no? sea verdadera, ¿no? Sea verdadera. Aunque se dice que en cualquier trabajo de investigación siempre siempre se tiende a tener errores, ¿no? Y hay algunos autores que indican que está permitido tener errores, o sea, está permitido que un trabajo de investigación tenga errores, pero lo han definido en porcentajes. Han dicho entre el 3 y el 5%, o entre el 2 y el 5%. No está permitido cometer errores, pero en ese porcentaje, entre el 2 y el 5%, no más. Porque si vamos a cometer errores que pasan el 5%, 6, 7, 8, 9, no sé. ¿No? En ese caso, ¿no? Se dice que la investigación no va a tener validez, ¿no? No tiene una buena consistencia, ¿no? El trabajo que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Por eso es importante validar un instrumento de investigación, ¿no? Y aquí decimos que la validación de un instrumento de investigación se refiere al proceso de evaluar las preguntas de la encuesta para asegurar su confiabilidad, ¿no? Tenemos que asegurar de que tenemos que asegurarnos de que esa recogida de datos, ¿no? sea confiable. Debido a que existen múltiples factores difíciles de controlar que pueden influir en la fiabilidad de una pregunta, este proceso no es una tarea rápida o fácil, ¿no? Y aquí yo les voy a indicar 6 pasos para validar un instrumento de investigación. 6 pasos para validar un instrumento de investigación. Otros autores, ¿no? manejan 10 pasos, otros manejan 8 pasos, ¿no? O sea, no está totalmente, no es absoluto. No es absoluto cuando hablamos de los pasos para validar un instrumento de investigación. No se manejan una serie de criterios, ¿no? Repito, algunos manejan 8, otros manejan 10, ¿no? Pero lo cierto es que existen algunos pasos que nos van a orientar para validar de mejor manera un instrumento de investigación, ¿no? Y aquí tenemos lo siguiente, les decía, tengo 6. El paso 1. El paso 1 significa, lo que tenemos que hacer en el paso 1 es lo siguiente. Realiza una prueba del instrumento. ¿Qué significa? Hay que hacer una prueba del instrumento. El primero de los pasos para validar un instrumento de investigación se encuentra dividido en 2 partes. O sea, para realizar una prueba del instrumento lo podemos hacer a través de 2 partes. Una primera parte que consiste en ofrecer una encuesta a un grupo familiarizado con nuestro tema de investigación, ¿no? Para que se pueda evaluar si las preguntas están bien hechas, ¿no? Si lo capturan con éxito quiénes los que van a ser encuestados, ¿no? Entonces, ese es un primer paso. Esa es una primera parte, ¿no? Hacer una encuesta con un pequeño grupo, ¿no? Con un pequeño grupo, ¿no? acerca del tema de investigación. Otra parte, la otra forma. La segunda es la segunda revisión debe provenir de alguien que sea un experto en la construcción de preguntas.
asegurando que tu encuesta no contenga errores comunes, como preguntas confusas o ambiguas. ¿Sí? Este primer paso lo hacemos a través de dos partes. Una primera, conformamos un pequeño grupo y luego aplicamos en ese primer grupo, ¿no? En ese pequeño grupo. Y una segunda forma es, ¿no? Mostrarle o pedir, ¿no? El criterio o pedir el criterio de un experto, ¿no? Uno que conoce de este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, hacer que el experto revise nuestro instrumento de investigación, ¿no? Entonces, en el paso 1 se aplica esas dos formas. Paso 2. Ejecuta una prueba piloto. ¿Sí? Paso 1 era realiza una prueba del instrumento. En el paso 2, ejecuta una prueba piloto. O sea, una vez que hemos hecho esas dos partes, hemos hecho una prueba inicial y luego también hemos hecho revisar con un experto, el paso 2 consiste en ejecutar una prueba piloto, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esa prueba piloto? ¿No? Consiste en seleccionar un subconjunto de los participantes de la encuesta y ejecutar una encuesta piloto. El tamaño de la muestra sugerido varía, aunque alrededor del 10% de tu población total es un número sólido de participantes. Cuantos más participantes puedas reunir, mejor, aunque incluso una muestra más pequeña puede ayudarte a eliminar preguntas irrelevantes, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos con una prueba piloto? Vamos a hacer una prueba piloto y en función a los resultados de esa prueba piloto, lo que nosotros hacemos es, vamos a poder ver los errores que estamos cometiendo y en base a esos errores lo que tenemos que hacer seguramente es reformularlo o eliminar, ¿no? Algunas preguntas que no tienen mucho significado, ¿no? Que son irrelevantes. ¿No? En eso consiste el paso 2, ¿no? Ejecutar una prueba piloto. Y paso 3. El paso 3 significa limpia los datos recopilados. ¿No? A ver, ¿qué significa limpia los datos recopilados? Después de realizar el proceso de recolección de datos, puedes exportar los datos en bruto para curarlos. Esto reduce en gran medida el riesgo de error. Una vez que se ingresan, el próximo paso es revertir el código de las preguntas formuladas negativamente. En otras palabras, lo que significa este paso 3, cuando dice limpia los datos recopilados, ¿no? En este paso 3 lo que nos están pidiendo es que una vez que hacemos la encuesta piloto o ejecutamos una prueba piloto, cuando veamos que algunos elementos no están conforme a los objetivos de nuestro trabajo de investigación, digamos, ¿no? No están acordes, no son coherentes a los objetivos, entonces hay que reformularlos o hay que eliminarlos, ¿no es cierto? Entonces, el paso 3 consiste en eso, limpia los datos recopilados. También tenemos un paso 4. Ahora, para limpiar este paso 3 no limpia los datos recopilados. Actualmente existen programas que permiten hacer esa reformulación de los errores o, como aquí dice, ¿no? Limpiar los datos recopilados. Y, por ejemplo, hay un programita que se llama, ¿no? Hay software, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, Question Pro es un programa que permite hacer este paso, ¿no? Limpiar los datos recopilados, o sea, cuáles están bien, cuáles están mal, cuáles están bien formulados y cuáles no cuáles no se entiende o están errados, no sé, ¿no? Entonces, hay programas, hay softwares que nos van a permitir hacer ese trabajo, ¿no? El
control de calidad de los datos de la encuesta, del cuestionario, no sé, ¿no? Entonces, hay algunos programas que nos van a permitir hacer ese control, ¿no? Limpiar los datos. Un paso 4. Un paso 4 consiste en realizar un análisis de componentes. Una vez que se ha reformulado algunas preguntas, algunos ítems, ¿no? Se ha limpiado los datos, ¿no? Lo que toca es hacer un análisis de los componentes, ¿no? Para que tenga validez, ¿no es cierto? Y el objetivo de esta etapa es determinar qué se presentan los elementos al buscar tendencias en las preguntas. Puedes combinar las preguntas que se cargan en los mismos elementos comparándolos durante su análisis final. El número de temas, de elementos que puede identificar indica el número de elementos que está midiendo tu encuesta. Este paso 4 es un poco, cuando hablamos de análisis de componentes, la estadística también nos proporciona una serie de métodos para hacer este análisis de componentes. Hay fórmulas, ¿no? Hay métodos que nos van a permitir hacer esta parte, ¿no? De esta parte del paso 4, cuando estamos nosotros haciendo la validación de los instrumentos de investigación, ¿no? Entonces, este paso 4 es un poquito más técnico, donde se aplica alguna metodología, ¿no? Básicamente una metodología relacionada con algunas tablas que van a permitir hacer este análisis de componentes, ¿ya? Y un paso 5 verifica la consistencia de las preguntas, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho, ¿no? Este paso 4, que es un poco más técnico, les decía, y también el paso 3 y los otros, ¿no? Lo que hacemos es verificar la consistencia de las preguntas, ¿no? Las preguntas están orientadas siempre tomando en cuenta al objetivo que nosotros nos hemos planteado en ese trabajo mejor dicho, en ese instrumento que nosotros estamos manejando para recoger la información, ¿no? Puede ser una encuesta, puede ser un cuestionario, no sé, pero lo que tenemos que hacer es verificar, ¿no? Si ese cuestionario, verificar si esa encuesta es consistente. Es consistente desde el punto de vista de las preguntas que se están formulando en ese instrumento, ¿no? Tienen orden, tienen coherencia, ¿no? Persiguen los fines que nosotros estamos queriendo, los objetivos que nosotros estamos queriendo lograr, ¿no es cierto? Entonces, en eso consiste el paso 5, que dice, verifica la consistencia de las preguntas. Y por último, el paso 6, revisa tu encuesta, ¿no? Una vez que hemos verificado la consistencia de las preguntas, ¿no? A través de este paso 4, que es muy importante, es bien técnico este paso 4. ¿No? Y a través de este paso 3 también, que son técnicos, ¿no? Que existen métodos, que existen tablas, formulitas que nos van a permitir hacer ese análisis, ¿no? Y por último, lo que hacemos es revisar la encuesta, o sea, hacemos la revisión total de nuestra encuesta, ¿no? Y ahí, seguramente, ¿no? Como es un último paso para validar nuestro instrumento, ¿no? Vamos a poder ver si nuestra encuesta cumple, ¿no? Con los requisitos, ¿no? que significa, o que los requisitos que nos proporciona la estadística para validar un instrumento, ¿no? Entonces, en eso consiste la revisión de la encuesta, ¿no? Dice aquí, el último de los pasos para validar un instrumento de investigación es la revisión final de la encuesta
con base en la información que obtenida del análisis de los datos. Si te encuentras con una pregunta que no se relaciona con los elementos de tu encuesta, debes eliminarla. Si es importante, puedes conservarla y analizarla por separado. ¿No? Entonces, de esa manera vamos a poder hacer una aplicación o los pasos para validar un instrumento de investigación. ¿No? Ahí rápidamente hemos visto que hay, bueno, yo les he planteado 6 pasos para validar un instrumento de investigación, pero otros autores, repito, pueden manejar 8, pueden manejar 10, ¿no? Todo depende seguramente de las características también, de las características de la investigación que se plantea un investigador, ¿no? en un área específica, ¿no es cierto? Todo va a depender del tipo de investigación que haga para validar los instrumentos de investigación. Concretamente, les decía, para validar un instrumento de recolección de datos. Muy bien, a ver, hasta aquí alguna pregunta, señores restantes. Hola, hola. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Por favor, adelante. Ninguna, ¿verdad? Bien. Vamos a pasar entonces a ver otro de nuestros temas que tenemos programados, ¿no? Y es la validación de la hipótesis. A ver, validación de la hipótesis. Estoy compartiendo, señores restantes, validación de hipótesis. Hola, hola, hola. Hola, estoy compartiendo, se puede ver, señores restantes, por favor, Sí, se ve, licenciado. Ya, gracias. Bien, ¿no? Entonces, por último, tenemos la validación de la hipótesis. ¿Qué es validar una hipótesis? ¿Ya? Y aquí lo he punteado de la siguiente manera. O sea, cuando hablamos de validar hipótesis, ¿no? Nos estamos refiriendo a que es un proceso, ¿ya? Que consiste en comprobar si las suposiciones o teorías que se tienen acerca de un producto o de un servicio, o en nuestro caso, ¿no? de un trabajo de investigación, son verdaderas. Repito, validar hipótesis es un proceso que consiste en comprobar si las suposiciones o teorías que se tienen acerca de un producto o servicio o mercado, dice, ¿no? Son verdaderas. En nuestro caso, nosotros decimos, ¿no? Es un proceso que consiste en comprobar si las suposiciones o teorías que se tienen acerca de un trabajo de investigación son verdaderas. ¿No es cierto? En eso consiste validar una hipótesis. Simplemente, si nosotros hablamos del concepto de validación, ¿qué es validar? ¿Qué es la validación? La validación es un proceso de comprobación de una teoría o idea que necesita ser corroborada, ¿no? Comprobada, ¿no? En eso, el concepto de validación es eso, un proceso de comprobación de una teoría o idea que necesita ser corroborada o comprobada. ¿No? ¿Y qué es hipótesis? ¿No? Una hipótesis no es nada más que es una representación conceptual basada en información previa que puede ser verdadera o no. Su función es establecer la relación entre los hechos y las causas que lo producen.
nosotros en cualquier trabajo de investigación lo que hacemos es, básicamente, ¿qué es lo que hacemos en un trabajo de investigación? Planteamos los objetivos, ¿no? A partir de un determinado problema, ¿no? Hay un problema, queremos solucionar ese problema, ¿no? Y para solucionar ese problema lo que hacemos es inicialmente puntualizar el problema, ¿no? Particularizar el problema. Y aparte de esa puntualización del problema, lo que hacemos es plantearnos objetivos, ¿no? Podemos plantear objetivos, un solo objetivo en un determinado trabajo de investigación, ¿no? Un objetivo, o lo que generalmente hacemos también es plantear, ¿no? Un objetivo general y unos tres o cuatro objetivos específicos, ¿no? Se dice que no es muy conveniente plantear muchos objetivos específicos, ¿no? Se dice que son suficientes plantear tres objetivos específicos, ¿no? Un objetivo general y unos tres objetivos específicos, ¿no? Además, sabemos que al plantear los objetivos específicos, ¿no? Lo que vamos a hacer en el trabajo de investigación es cumplir los objetivos específicos. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Si yo estoy indicando en uno de mis objetivos específicos desarrollar la teoría conductista en el curso primero de la unidad educativa tantos, ¿no? Entonces lo que yo tengo que hacer es, ¿no? Tengo que desarrollar esa teoría. No sé cómo, pero tengo que desarrollar, porque eso estoy planteando en un objetivo específico, ¿no? Lo que se indica, lo que se describe en un objetivo específico, se tiene que cumplir, ¿no? Lo que se indica, ¿no? Y lo que vayamos logrando, ¿no? A través de los objetivos específicos, ¿no? Indirectamente vamos a ir logrando el objetivo general, ¿no? Indirectamente vamos a llegar a lo que se indica en el objetivo general, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Siempre cuando planteemos los objetivos o describamos los objetivos específicos, esos objetivos específicos tienen que ser logrados. No tenemos que demostrar, en otras palabras, ¿no? Lo que estamos planteando como objetivos específicos. Y una vez, o sea, en un trabajo de investigación, les decía, siempre es, generalmente vamos a plantear objetivos, porque sin los objetivos, ¿no? Un trabajo no tiene norte, o sea, no tiene a dónde vamos a ir, ¿no es cierto? A través de los objetivos nosotros nos damos cuenta, ¿no? ¿Cuál es el horizonte? ¿A dónde estamos queriendo ir? ¿No? Entonces es importante siempre plantear los objetivos, ¿no? Y que los objetivos, ¿no? Tienen que tener una serie de características. Tienen que ser claros, tienen que ser concretos, ¿no? Tienen que ser verificables, tienen que ser cuantificables, ¿no? Tienen que tener esas características los objetivos. Y una vez que en un trabajo de investigación planteamos los objetivos, también es importante plantearse la hipótesis, ¿no? Entonces aquí hablamos de eso, hipótesis, ¿no? En los trabajos de investigación se plantean hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis, no? Aquí hemos dicho que una hipótesis es la representación conceptual basada en información previa, que puede ser verdadera o no. Su función es establecer la relación entre los hechos y las causas que lo producen, ¿no? Como su nombre lo dice, ¿no? Es la validación o prueba de la hipótesis
es la validación o prueba de la hipótesis para saber si esta es verdadera o falsa. Con esto se aporta evidencia a favor o en contra de la hipótesis. Ahora, cuando hablemos de, bueno, ya hemos definido la hipótesis. Y para validar la hipótesis o para hacer análisis de la hipótesis hay dos formas. ¿Ya? Hay dos formas para validar la hipótesis. Una forma es la estadística. ¿Ya? No, y dice, para validar una hipótesis de esta forma, o sea, de la forma estadística, se necesita de fórmulas estadísticas. Entonces, una forma para validar la hipótesis es la estadística. Y la estadística, la ciencia estadística, nos va a proporcionar una serie de métodos, una serie de fórmulas estadísticas, ¿no? Y ahí se maneja. Cuando hablamos de validar una hipótesis mediante esta forma estadística, ¿no? Ahí definimos seguramente la hipótesis nula, la hipótesis alterna, ¿no? Conocemos, ¿no? La hipótesis nula, H sub 0, H sub 1, ¿no? Son esas dos formas de plantear, ¿no? Hipótesis, perdón, hipótesis nula e hipótesis alterna, ¿no? Y a través de fórmulas estadísticas, a través de una serie de pasos, ¿no? La estadística nos proporciona cómo determinar o cómo validar una hipótesis, ¿no? Para ver si esa hipótesis es verdadera o es falsa, ¿no? Pero también hay otra forma que no es estadística, ¿no? Y se llama la forma teórica. Entonces, para validar una hipótesis de la forma teórica, solo lo que se necesita describir. Describir quiere decir analizar y seguramente documentar. Describir, ¿no? Describir la hipótesis que se va a plantear. ¿No? Describimos de manera teórica, ¿no? A veces un poco cuando hablamos de una validación teórica, ¿no? Un poco lo confundimos o lo relacionamos con una validación empírica de alguna hipótesis, ¿no? Es un poco, se dice que es un poco empírica, ¿no? La forma, la estadística, ¿no? Nos permite hacer demostraciones más, nos permite hacer validaciones de la hipótesis de manera más técnica, ¿no? De manera más, repito, más técnica, más teórica, perdón, teórica en el sentido de que abarca el conocimiento científico o la teoría científica, ¿no? Mientras que cuando aquí decimos la otra forma teórica, ¿no? Cuando solo necesitamos describir una hipótesis, un poco lo relacionamos con algo teórico, pero desde el punto de vista de desde un punto de vista donde no, bueno, si no vamos a aplicar la estadística, por lo tanto va a ser seguramente un análisis, ¿no? Hace rato les decía, va a ser un análisis de tipo no lo relacionan, decía, empíricamente, ¿no? Un análisis empírico, digamos. Bien, ¿no? Entonces, ahora sí, quisiéramos aplicar una validación de la hipótesis, ¿no? De la forma estadística, porque esa es la que académicamente tendríamos que manejar, ¿no? Para conocer los pasos, ¿no? De la validación de la hipótesis de la forma estadística,
¿no? Tendríamos que darnos unas 2, 3 horas también para hacer ese análisis, ¿no? Ese análisis de validar la hipótesis. No es tiempo, en nuestro caso, ¿no? El tiempo ya es limitado y no podemos hacer el desarrollo de esa temática, ¿ya? Simplemente aquí, ¿no? Como conclusión, ¿qué podemos decir? ¿No? Cuando así rápidamente hemos visto, ¿no? En qué consiste la validación de la hipótesis, ¿no? Y repito, validar hipótesis no es nada más que un proceso que consiste en comprobar si las suposiciones o teorías que se tienen acerca de un trabajo de investigación son verdaderas, ¿no? Son verdaderas o falsas. Y como conclusión les decía, ¿no? Como conclusión, todos los instrumentos pueden ser validados de la forma estadística o teórica. O sea, cualquier trabajo de investigación se puede validar de estas dos formas. De una forma estadística, aplicando fórmulas estadísticas, o de la forma teórica, ¿no? Algo así les decía, algo lo relacionan con lo empírico, ¿no? Otra conclusión, podemos decir, depende de los resultados de la aplicación de los instrumentos para determinar si la hipótesis es verdadera o falsa, ¿no? O sea, aplicando los instrumentos, aplicando estos dos métodos, nosotros vamos a poder decir si la hipótesis es verdadera o es falsa, ¿no? Porque tenemos que llegar a esa conclusión, ¿no? De una u otra forma, o sea, de la forma estadística o de la forma teórica, tenemos que llegar a ese resultado. Si la hipótesis es verdadera, o por el contrario, ¿no? La hipótesis es falsa. Si la hipótesis es verdadera, se continúa con la investigación, ¿ya? Entonces, si la hipótesis es verdadera, se continúa, o sea, proseguimos con nuestro trabajo de investigación. Pero si la hipótesis es falsa, ¿no? Si la hipótesis es falsa, lo que tenemos que hacer es reestructurar, reformular el proyecto, ¿no? El proyecto o el trabajo de investigación, ¿no? Tenemos que reformular, tenemos que reestructurar. Repito, si la hipótesis es verdadera, se continúa, o sea, adelante, proseguimos con la investigación. Pero si la hipótesis es falsa, tenemos que reformular la investigación. Y hay otro caso más que se va a presentar. Si en porcentaje me arroja 50% de verdad y 50% de falso, o sea, si el resultado es 50% verdadero y 50% falso, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es aplicar nuevamente el instrumento. Tenemos que volver a hacer la validación del instrumento, la validación de la hipótesis. Tenemos que hacer ese procedimiento nuevamente, ¿no? Si igualan los dos, si hay un 50% de verdad y hay un 50% de falsedad en esa hipótesis, lo que tenemos que hacer es volver a aplicar, o sea, volver a nuevamente a comenzar con la validación del instrumento, o sea, ¿no? Del instrumento, ¿para qué? Para validar la hipótesis. ¿No? Entonces ahí rápidamente, ¿no? Hemos hablado de lo que significa la validación de los instrumentos de recolección de datos, ¿no? Hemos hablado de la validación de la hipótesis. En otras palabras, lo que hemos tratado de hacer, o lo que estamos viendo en esta parte es, ¿no? Estamos viendo la metodología de la investigación, ¿no?
Y hace rato decía, la metodología de la investigación, ¿no? Cuando nosotros elaboramos un trabajo de investigación, ya sea una monografía, una tesina, una tesis, ¿no? En concreto una tesis, ¿no? Hay un capítulo, hay una etapa, ¿no? Que se llama la metodología de la investigación. Es una parte importante dentro de lo que significa un trabajo de investigación científica o un trabajo de investigación académico, ¿no? La metodología de la investigación. ¿Y qué significa la metodología de la investigación? O sea, ¿cuál es el camino que voy a recorrer? ¿Qué camino voy a tomar para manejar, ¿no? De manera académica la idea, el trabajo de investigación que estoy desarrollando, ¿no? En eso consiste. ¿Qué métodos? ¿Qué técnicas? ¿Qué instrumentos? ¿No? Y la ciencia que me va a proporcionar todos esos elementos, métodos, técnicas, instrumentos, es la estadística, ¿no? La estadística me va a proporcionar todo lo que significa, ¿no? Metodología de investigación. ¿Ya? ¿No? Hemos visto rápidamente, ¿no? En este módulo, rápidamente hemos visto la estadística descriptiva, ¿no? ¿Qué es? ¿En qué consiste la estadística? No lo hemos definido. ¿Qué es la estadística? No es nada más que es una ciencia que nos va a proporcionar un conjunto de métodos que nos van a permitir recoger información, ordenar información, analizar la información y sacar conclusiones para tomar decisiones. Eso es lo que nos proporciona, ¿no? La estadística. Pero siempre en función a qué? En función a datos, en función a variables, ¿no? Esos datos, esas variables no son nada más que alguna característica de una determinada población o de una muestra, ¿no? Variables relacionamos con características de la población. O sea, yo puedo decir, una característica de la población, la edad. La edad es una característica de la población, ¿no? Todos tenemos una edad, ¿no? Una característica que todos los elementos tienen, ¿no? Esa es una condición, ¿no? La característica tiene que estar en la mayoría de los elementos, ¿no? O en todos, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer análisis de determinadas características de la población. Y esas características se van a convertir en datos cuando hacemos análisis puntual de una persona, de un elemento, ¿no? O se van a convertir en variables, ¿no? Cuando ya asumimos una serie de suposiciones, ¿no? Hacemos abstracción, ¿no? Entonces, esos conceptos son importantes. ¿Qué es un dato? ¿Qué es una variable? ¿No? Un dato está relacionado con un valor, ¿no? Un valor que puede ser cuantitativo o cualitativo, ¿no? Si es cualitativo, el dato, por ejemplo, profesión, ¿no? Es un dato, profesión, ¿no? Dentro de profesión yo puedo hablar de médico, ¿no? Arquitecto, ingeniero, ¿no? Son datos, son características de la población, ¿no? En la población existen profesionales, profesiones, ¿no? Y esas características, esos datos, ¿no? Se van a convertir en determinado momento en variables, ¿no? En variables para hacer un análisis más académico, más científico, ¿no? Entonces, la estadística nos proporciona esos métodos, esas técnicas, ¿no? Nos enseña a definir, a conceptualizar, ¿no? Las características de la población. Y luego, también, bueno, creo que teníamos
digamos, ustedes han podido ver en la plataforma Moodle, ¿no? Han podido ver algunos textos que les hemos proporcionado como textos de consulta, ¿no? El muestreo no lo hemos tocado, ¿no? Y en un trabajo de investigación el muestreo es importante. El muestreo no es nada más que es una parte de la estadística inferencial, el muestreo, ¿ya? El muestreo no es parte de la estadística descriptiva, sino es parte de la estadística inferencial. ¿Por qué el muestreo es parte de la estadística inferencial? Porque a través de las muestras nosotros vamos a inferir. A través de pequeñas muestras vamos a generalizar a toda una población, ¿no? A través de pequeñas muestras, a través de los resultados que obtenemos al hacer análisis o en pequeñas muestras, vamos a generalizar esos resultados a toda una población, ¿no? Ese es el concepto de estadística inferencial, ¿ya? Estadística inferencial, ¿no? Inferimos, generalizamos. Mi batería se va a terminar. Hubiera querido continuar, pero ya, no sé, ¿tienen alguna consulta más, señores maestrantes? Adelante. La batería se está por acabar. ¿Alguna consulta, señores maestrantes? ¿Alguna pregunta, algún comentario, por favor? Adelante. Hola, hola. Señores maestrantes, ¿me están escuchando? Hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, señores maestrantes. Creo que estoy desconectado. A ver, ¿alguien podría decirme si me escuchan? Hola, hola. Buenas noches, Licen. Sí, se le escucha, Licen. Ya, muy bien. Pensé que nos habíamos desconectado. Pero muy bien. Ya estamos sobre la hora. Vamos a dar por finalizada nuestra sesión de hoy. No, simplemente reiterarles, decirles que cuando hablamos de metodología de la investigación, a veces nos parece un tema muy, muy complicado, ¿ya? Muy complicado y que, bueno, como entra matemática, como entra estadística, ¿no? Aparentemente parece ¿no? Temas muy, muy, muy difíciles, muy complicados, pero no es así, ¿no? Simplemente hay que encontrarle el hilo, hay que hacer un poco de lectura y vamos a poder utilizar, vamos a poder aplicar, ¿no? De manera sencilla, ¿no? Aquellos métodos que la estadística nos proporciona. Por ejemplo, les hablaba de muestreo, ¿no? Hay dos grupos de muestreo: muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. O sea, les decía, el muestreo está relacionado con la teoría, con la parte de la estadística inferencial, ¿no? Es la otra parte de la estadística. Les había dicho que hay dos tipos de estadística, o dos grupos de estadística. Por una parte, la estadística descriptiva, lo que hemos analizado en estos días, y la estadística inferencial, ¿no? Y dentro de la estadística inferencial está el muestreo, ¿no? Porque a través de muestras vamos a generalizar, ¿no? Acerca de toda una población, o sea, de grupos más grandes, ¿no? Entonces, a partir de pequeñas muestras, nosotros vamos a poder llegar a conclusiones, ¿no? Para poblaciones grandes, ¿no? En un determinado trabajo
de investigación y es bien interesante. Y hacer ese trabajo bueno, hay métodos que son complicados, pero también hay métodos que son sencillos, ¿no? Les decía, y cuando hablamos de muestreo, hay muestreo no probabilístico y muestreo probabilístico. Y cuando hablamos de muestreo probabilístico, ¿no? Tenemos que manejar bastante conceptos de estadística, ¿no? De métodos estadísticos. Pero cuando manejamos el muestreo no probabilístico, ¿no? Vamos a manejar también métodos más sencillos. Más sencillos como, por ejemplo, cuando hablamos de muestreo. Muestreo no probabilístico, ¿no? No probabilístico, por ejemplo, para trabajos de investigación cualitativa se maneja básicamente este tipo de, se aplica el muestreo no probabilístico, ¿ya? Un método del muestreo no probabilístico, les puedo indicar, es la bola de nieve, ¿no? Un método que se llama bola de nieve. ¿Y en qué consiste la bola de nieve? Por ejemplo, un estudio estadístico donde aplicamos la metodología cualitativa, ¿no? Quiero aplicar, decía, la bola de nieve, ese método, ¿no? Yo, por ejemplo, como dicen, ¿no? La bola es, cuando hablamos de bolas de nieve, en realidad, ¿no? Las bolas de nieve se hacen o aparecen de pequeñas bolitas, ¿no es cierto? Y a medida que vamos o que esa bolita va avanzando, ¿no? Va a ir formándose más grande, se hace más grande la bolita, ¿no? Entonces por eso se dice bola de nieve. Y esto lo relacionamos con información, ¿no? Por ejemplo, en trabajos de investigación con alcohólicos, con personas que tienen esta característica de ser alcohólicos, ¿no? Son grupos, ¿no? Que generalmente se conocen entre ellos. Entonces nosotros inicialmente para hacer este tipo de trabajo de investigación lo que hacemos es buscar a una persona, ¿no? Que tiene esta característica, que es alcohólica. Nos encontramos con esa persona, le hacemos las preguntas, le aplicamos un cuestionario, una encuesta, ¿no? Y una vez terminada, a esa misma persona le vamos a decir, por favor, indícame dónde puedo conseguir a otra persona que tiene la característica de alcohólico, ¿no? Ellos se conocen, entonces me va a decir seguramente, sí, hay una persona, hay un amigo que vive en ese lugar, usted le va a encontrar ahí. Entonces ya me da la pauta, yo voy a ir, le voy a buscar, le voy a encontrar y así sucesivamente, ¿no? Esas otras personas me van a dar otras direcciones, ¿no? Mi información se va a ir agrandando, ¿no? Por eso se llama, ¿no? Ese método se llama la bola de nieve, ¿no? Un muestreo no probable, ¿no? Ahí estoy utilizando, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es reunir personas, ¿no? En grupos, o sea, estoy reuniendo grupos, ¿no? De a poquito, ¿no? Con distintas características que me van a servir para un determinado trabajo de investigación, ¿no? Entonces, pero también les decía, ese es un muestreo no probabilístico, pero el probabilístico, ¿no? Cuando hablamos de muestreo probabilístico aplicamos la estadística, ¿no? Y hay varios métodos también, el muestreo aleatorio simple, el muestreo estratificado, el muestreo, bueno, no son muchos, ¿no? Pero son unas cuatro o cinco formas o métodos que sirven para desarrollar el muestreo, ¿no? El muestreo probabilístico. Y también el muestreo no probabilístico tiene unas cuatro formas también, ¿no? Entonces, mediante esas formas o mediante esas metodologías nosotros podemos
podamos aplicar esta teoría del muestreo, ¿no? Y bueno, podemos hablar mucho más de lo que significa el muestreo o la teoría del muestreo, ¿no? El muestreo nos sirve ¿para qué? Para tener muestras, ¿no? Muestras para tener, para lograr información a través de grupos de personas, o sea, a través de muestras. Muy bien, señores maestrantes, vuelvo a repetirles, vuelvo a reiterar, por favor, alguna consulta, algún comentario. Creo que no hay. Muy bien, entonces quedamos aquí. Simplemente quiero agradecerles nuevamente por su asistencia, por su participación en esta reunión virtual, ¿no? A ver, esperemos que podamos reunirnos en algún otro momento. Muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias. Simplemente desearles, ¿no?, un feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Hasta luego, señores maestrantes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, licenciada. Muchísimas gracias. Hasta luego, dicen. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, Lice. Hasta luego, señores maestrantes.